dos preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Ruego a los servicios de la Cámara hagan pasar a los altos cargos de la Junta de Extremadura, por favor. Damos la bienvenida y los buenos días a doña Joana Bala Rodríguez, directora general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, y a don Ricardo Romero Pascua, director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, a quien agradecemos su presencia hoy en esta comisión, como he dicho anteriormente. Sustanciamos a continuación la pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión, que es la número 732, y está formulada por doña María Sol Mateos Nogales, que tiene la palabra por tiempo de 3 minutos, cuando quiera. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a ambos directores generales, especialmente al señor Romero, que interviene en primer lugar. Y antes de pasar a la cuestión, señor Romero, aunque usted no es el titular de la Dirección General, que quería mostrarle desde mi grupo parlamentario el apoyo a las labores de extinción de incendios en Camino a Morisco y especialmente en la zona de Valdecaballeros, en la que todos hemos visto con bastante tristeza verse casi afectada la zona de la reserva de la biosfera, una zona emblemática para nuestra comunidad autónoma. Así que el trabajo de los efectivos y de los voluntarios haga pues, que finalmente este incendio sea más que controlado. 2.300 hectáreas que lamentablemente se verán mermadas en ese entorno, en ese paraje. Así que queríamos darle mi apoyo en primer lugar. Y yendo a la cuestión, señor Romero, es verdad que en los últimos meses nosotros hemos venido hablando de la situación del conejo silvestre en nuestra comunidad autónoma. Y esta pregunta que le hago en el día de hoy no deja de ser continuación la que ya le formulé el pasado mes de febrero, en la que usted dio debida cuenta, al menos de forma profusa, pero no muy concreta, sobre algunas cuestiones referidas al proyecto sobre recuperación del conejo silvestre en nuestra comunidad autónoma, que es un proyecto que viene de la etapa anterior, que bueno, ya comentamos que son unos fondos Next Generation por valor de 1,3 millones de euros, en el que la Administración, junto con ayuntamientos y junto con los cotos sociales, deben abordar una serie de actuaciones y unas obras que deberían estar terminadas desde que se iniciaron el próximo 25 de agosto, si no me equivoco mal, señor Romero. Nosotros, es verdad que el mes de agosto es un mes inhábil, no podríamos preguntarle desde el grupo parlamentario, y es verdad que nos preocupa y nos inquieta saber la evolución de este proyecto, porque va supeditado a otras actuaciones, a otros estudios, a otras investigaciones en torno al conejo silvestre en nuestra comunidad autónoma. Así que por eso, continuación de la pregunta que ya le formulé, como le digo, el pasado mes de febrero, quisiera que abundara en qué situación se encuentra este proyecto complejo, lo que se refiere al proyecto de restauración poblacional, tanto en Esparragosa de Lares como en Aceituna, que son dos poblaciones muy concretas sobre la restauración poblacional, cómo se encuentra el proyecto de fomento de poblaciones de conejo en los 6 montes de utilidad pública. Por cierto, en aquel momento, señor Romero, no me comentó cuál fue el cambio, el criterio técnico o de investigación por el que se modificaron los municipios, en el que inicialmente el proyecto inicial iba a verse albergada este tipo de actuaciones. No sé si hoy tiene más información sobre ese particular, pero en aquel momento dio una larga cambiada y no me quiso contestar sobre ese particular. Bueno, pues ¿en qué situación se encuentran estos seis actuaciones en esos 6 montes de utilidad pública? Y, por último, cómo se encuentra el proyecto para el fomento de las poblaciones de conejos en vivares de dispersión. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Para la contestación de esta pregunta tiene la palabra por parte de la Junta de Extremadura el señor Romero Pascua, director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por tiempo de 10 minutos. Cuando quiera, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Y gracias por las palabras que ha tenido en apoyo y en reconocimiento del trabajo de los bomberos y los técnicos y todo el plan INFOES y el dispositivo de emergencia. Lo trasladaré al director general de Prevención de Incendios y al consejero y al resto de consejería. Muchas gracias. Bueno, decir para empezar que desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural se apoya absolutamente la caza, puesto que es una actividad crucial para la conservación de los ecosistemas y la economía del medio rural y, por supuesto, y por tanto, las acciones de recuperación de las especies de caza menor. En concreto, el conejo, que el conejo silvestre es una especie fundamental en el escenario cinegético extremeño. Es una especie cuya abundancia garantiza la desviación de la presión de los depredadores y de la presión cinegética a otras especies, y la escasez del conejo pues deja un hueco aquí que se cubre con la presión sobre las otras especies. También, además, es una especie base de la dieta de multitud de especies protegidas. Por eso, dada la importancia de
de este animal, de esta especie cinegética, pues se promovieron medidas para dar soluciones reales a la recuperación de sus poblaciones. Y por ello se impulsaron 2 encargos de núcleos de población de alta densidad para recuperar los conejos en varios montes de utilidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En principio, hubo un primer encargo. Este encargo, de la anterior legislatura, existía una memoria, pero que estaba sin tramitar, con lo cual nosotros corregimos, porque había algunas determinaciones que nosotros hemos corregido para hacerlos más operativos, y fueron al final en Esparragosa de Lares y Aceituna donde se hicieron estas actuaciones. Fue un proyecto de 562.000 euros con un plazo de 10 meses a empezar en noviembre del 24 hasta agosto del 25, con un 100% de financiación al ser fondos SEURI. Las obras de este encargo se encuentran ejecutadas aproximadamente en un 90%, teniendo prevista su finalización durante el mes de julio o ya casi agosto. A continuación, pues voy a detallar el estado de las 2 obras de este primer encargo. En el Monte de Utilidad Pública Ejido de Lares, en Esparragosa de Lares, están ejecutadas en el 95%. El núcleo de alta densidad queda únicamente la colocación de comederos y bebederos. Los núcleos de repoblación también queda la colocación de los comederos y bebederos, y los vivares de dispersión está la actuación finalizada, están ejecutados. En Aceituna, en el Monte de Utilidad Pública de Saboyal y Hondo de Valdelacanal, se encuentra en la misma situación. Al 95% de las actuaciones proyectadas, los núcleos de alta densidad y también en los núcleos de repoblación solamente queda la colocación de comederos y bebederos, y los vivares de dispersión, la actuación está finalizada. En el segundo encargo, que se hizo un poco más tarde y se eligieron 6 núcleos de alta densidad, se eligieron 6 montes de utilidad pública. Las condiciones, y le contesto a lo que me ha dicho, las condiciones eran que hubiera sociedades locales de cazadores dispuestas a hacer el mantenimiento en el futuro de estos núcleos de alta densidad y que estuvieran cerca de los pueblos. Esto se financió con fondos FEADER, 576.000 euros, comenzó el 23 de diciembre del 24 y se finalizará en agosto del 25. Las obras de este encargo se encuentran ejecutadas aproximadamente en un 64%, teniendo prevista la finalización durante el mes de agosto. A continuación detallo los seis núcleos. En Los Santos de Maimona, Sierra de San Cristóbal, es el más retrasado, está en un 14%. El núcleo de alta densidad ya está despejado el terreno para la colocación del cerramiento y se ha colocado la mitad de este. Estos son datos de 8 de julio. Ahora estará más avanzado. Falta la construcción de los majanos y colocación de comederos y bebederos. Los núcleos de repoblación únicamente se ha replanteado la zona en la que se colocarán los majanos, y también en los viveros de dispersión se ha replanteado la zona en que se colocarán los majanos. Este, como digo, es el más retrasado. En Valencia del Montbuey, va más adelantado, las obras están ejecutadas aproximadamente en un 70%. El núcleo de alta densidad resta la colocación de comederos y bebederos. En cuanto a los núcleos de repoblación, hay que instalar el cerramiento que rodea a cada uno de los 8 majanos y colocar los comederos y bebederos. Y los vivares de dispersión están finalizados. En Villar del Rey está prácticamente terminado, está en un 90%. El núcleo de alta densidad solo falta, así como el de repoblación, la instalación de comederos y bebederos, y los vivares de dispersión están finalizadas. En Coria también es muy alta la ejecución, un 82%. Quedan pequeños remates en el núcleo de alta densidad en el cerramiento, instalación de comederos y bebederos, igual que en el núcleo de repoblación, que falta rematar el cerramiento perimetral y colocar comederos y bebederos. Los vivares de dispersión quedan por construir 3 de los 10 majanos proyectados. En Torremenga también es muy alta la ejecución, un 87%. Están finalizados núcleos de repoblación y vivares de dispersión. Y en el núcleo de alta densidad, la actuación solamente queda la instalación de comederos y bebederos. Y el Monte Fumadel, en Valverde del Fresno, está ejecutado a la mitad, un poquito más, el 55%. El núcleo de alta densidad tiene hecho el cerramiento perimetral
y queda construir majanos y colocar comederos y bebederos. Núcleos de repoblación, replanteada la zona donde se colocan los majanos, y viveros de dispersión, también replanteada la zona. Todas estas obras se rematarán durante el mes de agosto del 25, fecha en la que finalizará la ejecución. Tras la información del estado de ejecución de las infraestructuras de los 2 encargos formalizados con Traxa, voy a pasar a detallar el calendario de las siguientes acciones del encargo, que son la reintroducción de conejos en las infraestructuras a llevar a cabo, como es normal, pues tras la conclusión de las obras. En cuanto al calendario de actuaciones, ya que los trabajos de ejecución de ambos encargos tienen prevista su finalización en fechas similares, agosto del 25, pues las labores de reintroducción de los conejos se realizarán al mismo tiempo en los 8 núcleos de alta densidad, que es donde se sueltan los conejos. Así, una vez que terminemos todas las obras, se hará la dotación de los conejos reproductores a núcleos de alta densidad y una vez que se alcancen las densidades deseadas en los núcleos de alta densidad, se realizarán los traslados de ejemplares a los núcleos de repoblación, que son los majanos exteriores al núcleo de alta densidad. Esta labor está supeditada a las condiciones climatológicas, puesto que la tasa de mortandad de los animales durante su transporte, desde su captura en cotos a dichos núcleos, está fuertemente influenciada por las altas temperaturas, aumentando considerablemente la mortandad los días de altas temperaturas. Por ello, la previsión es llevar a cabo dichos transportes. Se podían hacer antes, pero sería un error, puesto que morirían muchos conejos, y se harán a partir de mediados de septiembre, que será cuando se suavicen las temperaturas. El origen de los conejos que se soltarán en los núcleos de alta densidad los proporcionará una empresa extremeña, ubicada en el término municipal de Mérida, con dilatada experiencia en repoblaciones de especies de caza menor, conejos, liebres, perdices, faisanes, codornices, etc. La empresa capturará los conejos en cotos donde la densidad de esta especie es elevada y se transportará a sus instalaciones para cumplir un periodo de cuarentena antes de ser trasladados a las posteriores zonas de suelta. La captura de los conejos en las fincas de procedencia se hará en fechas cercanas a la suelta de los animales en los núcleos de alta densidad. Se capturarán en campo, se mantendrán pocos días en la granja y después se llevarán a los núcleos de alta densidad. No se va a llevar a cabo la vacunación de los animales, como creo que ya dije en el mes de febrero, en la comparecencia, siendo preferible, como son núcleos de alta densidad, pues que se adquieran la inmunidad de grupo y esta inmunidad luego es hereditaria a la descendencia. En cuanto a métodos de suelta en los núcleos de alta densidad, pues cuando las condiciones climatológicas sean óptimas, se llevará a cabo el traslado de los animales desde las instalaciones de esta empresa a cada uno de los núcleos de alta densidad, siendo transportados cumpliendo estrictamente con la normativa de bienestar animal. Una vez que se llegue con los animales a los núcleos de alta densidad, serán introducidos individualmente en uno de los majanos que componen dicho núcleo a razón de 8 individuos por majano. Aunque lo ideal sería llevar a cabo la suelta con un sex ratio del 60% para hembras respecto a los machos, debido a las molestias que se generarían a los conejos durante el sexado, esta no se llevará a cabo en estas sueltas, puesto que ya en cada majano se introduce un número elevado de individuos y se espera que la proporción pues, sea aproximadamente la que he descrito. Y después, las actuaciones posteriores, por último, cuando se suelten los conejos en los núcleos de alta densidad y al mismo tiempo que se vayan afianzando, que se vayan reproduciendo, pues se firmarán los respectivos convenios entre la Consejería de Gestión Forestal y cada una de las sociedades locales de cazadores de los montes de utilidad pública en los que se ubican los núcleos de alta densidad, siendo dichas sociedades locales las encargadas del mantenimiento de estos núcleos en base a las prescripciones que se indicarán en los convenios. En estas prescripciones se detallarán las tareas necesarias para conservar los núcleos, la dotación de comida y bebida, la revisión de cerramientos, etc. Y el protocolo de sueltas, con indicaciones sobre cuándo y cómo llevar el traspaso de los individuos a los núcleos de repoblación y que contará con la ayuda de los técnicos del Servicio de Caza de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca,
cuando los núcleos de repoblación se dé salida a los viveros de dispersión, que ya es de ocupación libre, pues a partir de ella se espera que los conejos vayan colonizando estas zonas y se pueda ir recuperando poco a poco las poblaciones de conejo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Romero Pascua. En turno de réplica, la señora Mateos Nogales tiene de nuevo la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Romero. Abundando en la explicación que usted me dio el pasado mes de febrero, la única diferencia es que usted hoy me ha aportado la planificación de lo que serán, obviamente, por el desarrollo de lo que es el calendario de sueltas de lo que serán los conejos en los diferentes núcleos de alta densidad. Bueno, prácticamente por lo que me dice, el proyecto está prácticamente dispuesto para que el objeto fin del proyecto culmine con la reproducción y la recuperación del conejo silvestre en nuestra comunidad autónoma, en esas zonas, núcleos de alta densidad que se han determinado. Yo entiendo que usted no me quiera decir por qué se cambió el proyecto, no era una memoria que ya tenía visos de proyecto, no me va a decir que son ayuntamientos del Partido Popular, obviamente. Y fíjese usted cómo sin querer me ha contestado a esta pregunta, porque al final la reflexión es la que nosotros le venimos determinando durante los últimos 2 años, es decir, son los cotos sociales, con la ayuda de los cazadores, los que van a desarrollar este proyecto, no pionero, sí pionero aquí, pero que tiene su núcleo de interés, lo como se ha desarrollado en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, que es lo bueno que tiene cuando proyectos del Gobierno de España se implementan en aquellas comunidades autónomas donde afectan de la misma manera el déficit o la extinción, en este caso, de esta especie fundamental. Ustedes han cambiado esa parte del proyecto porque eran ayuntamientos del Partido Popular, estaban en disposición de hacerlo y ya está, no pasa nada, esa es la respuesta. Mire, yo esta pregunta, a mente que el proyecto debe ejecutarse y que es un proyecto importante y que era la consecuencia del trabajo de 6 años del Gobierno anterior, yo quiero poner de manifiesto y valorar la capacidad que tiene nuestra Federación Extremeña de Caza, la Fundación Artemisan y todas aquellas fundaciones que durante muchos años trabajan e investigan sobre la importancia de la caza menor en ecosistemas como el nuestro. Yo quiero referenciar por qué los cotos sociales siguen y deben tener ese protagonismo. Yo, permítanmelo, señor Romero, en la gestión de los 2 años que llevan ustedes en el Gobierno, no he visto que ustedes hayan potenciado el valor social de los cotos sociales, a pesar de presumir siempre del valor cultural, económico y social que tienen los cotos sociales en nuestras comunidades autónomas. Fíjate la reflexión tan sencilla que es decir, a casi cada municipio un coto social. Cada costo social al menos 50, 100 socios. Yo siempre le pongo el ejemplo de mi pueblo, que es lo que conozco. Casi 250 socios, de los que tuvo 500 socios. No me diga usted a mí que en esa junta directiva, en zonas donde hay una alta densidad, en los montes de utilidad pública, están bien conservados y no es la primera vez que se colocan majanos a través de esas sociedades locales, que lo hacían de aquella manera, pero que ahora hay de forma transversal y concertada a través de proyectos, pues están bien concitados la forma de desarrollarlo de forma armoniosa, no cada uno haciendo lo que quiere. Fíjese lo fácil que hubiera sido que la orden, el decreto, la resolución que ustedes sacaron el pasado 11 de abril se hubiera convertido en un decreto mucho más ambicioso. Tan ambicioso como que hubiera implementado la estrategia de este proyecto, impulsando trabajo que hacen los cotos sociales. Y, hombre, no me ponga la caza mayor al mismo nivel que la caza menor, que es lo que este Gobierno está haciendo. Mire, el pasado 30 de junio, si no recuerdo mal, la Fundación Artemisan, en el Senado, la que estuvo presente nuestro consejero de la Junta de Extremadura, el señor Higuero, presentó precisamente el estudio sobre el impacto económico y social de la actividad cinegética en España y hizo referencia a concretamente el valor que tenía en el conjunto también de nuestra región. Yo quiero poner en valor la palabra de nuestra senadora María Teresa Macías, que intervino en el Senado y puso en valor esto, porque además estaba allí presente el presidente de la Federación de Caza, puso en valor el valor económico, social, en una región como la nuestra, en la que además se enfatizó el trabajo que de la Federación en los últimos años se había hecho a través del proyecto PROADES, donde la educación en ese componente social importante para valorar
esa arquitectura del ecosistema que tenemos, también referida a la caza, y la socialización de la caza es muy importante. El presidente de la Fundación Artemisa en aquel momento habló y enfatizó sobre aquellas cuestiones que nosotros venimos reclamando políticamente en los últimos meses. No sé si conocen sus señorías el informe, pero les recomiendo que le echen un vistazo porque es muy interesante. Y ahí se habló también del catálogo de buenas prácticas del proyecto Iberlife Conejo, que se inició también con el Ministerio del Gobierno de España, que donde nacen este tipo de proyectos. Es decir, y vuelven también a enfatizar en ese catálogo de buenas prácticas, que también me parece súper interesante, que han conocido la conclusión, y ojalá volvamos a tener un nuevo proyecto Iberlife en nuestra comunidad autónoma. Hablan precisamente también de esas buenas prácticas en las que los cotos sociales vuelven a cobrar esa importancia relevante dentro de las medidas agrupadas que han establecido para preservar, cuidar y mejorar la situación del conejo silvestre en nuestras comunidades autónomas, o así como los proyectos de cooperación que el Gobierno de España viene desarrollando con la Fundación, con el Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿Qué quiero decirle con esto, señor Romero? Que al final la reflexión es la misma, es decir, actividades puntuales donde no se concrete la capacidad de poder hacer esto con el mejor instrumento y la mejor arma social que tiene nuestra comunidad autónoma, que son los cotos sociales, coordinado por la Consejería, por las diferentes administraciones, por la Junta de Extremadura, por las diputaciones y los cotos sociales, ese es el instrumento sobre el que debemos trabajar. Yo le invito desde aquí a que ese decreto que ustedes han sacado de forma innovadora, que no sirve absolutamente para nada, se convierte en una actuación multifactorial en la que este proyecto, que culminará en agosto, sea un elemento estructural importante para recuperar el conejo silvestre en nuestra comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Mateos Nogales. Para finalizar el debate en turno de dúplica tiene la palabra el señor Romero Pascua, director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al encargo que había, del que existía una memoria en la anterior legislatura, era un encargo que se había adjudicado mucho dinero, era más de 1 millón, en 4 términos municipales, Esparragosa y Aceituna. No recuerdo cuáles eran los otros 2, ni de qué partido político eran. Nosotros decidimos reducir este y hacer luego otro nuevo con el mismo dinero, con la otra mitad del encargo, el dinero disponible, para hacer núcleos más pequeños, porque como ya he explicado aquí en un par de ocasiones, los núcleos de los 6 municipios del segundo encargo pues son de menor envergadura, de menor tamaño. Dicho esto, pues la importancia que se le da a los cotos sociales desde la Consejería, pues yo creo que es palpable. Tenemos 421 sociedades locales de cazadores en Extremadura, con 580 cotos sociales, y suponen la mitad del territorio. Por lo tanto, en las actuaciones que se hacen en el territorio no miramos cuando hacemos monitorizaciones, cuando hacemos mejoras, cuando estamos trabajando en los proyectos LIFE, no se distingue entre cotos sociales y no se distingue en cuanto a los cotos privados. El decreto de ayudas que ha sido publicado hace poco se ha sacado ayudas a la mitad, 150.000, la superficie es la mitad y por lo tanto se han dado 150.000 euros para los cotos sociales y 150.000 para los locales. Hubiera podido ser más, pero como no se aprobaron los presupuestos, había que hacer modificación de créditos y no fue posible. Y para agilizar el decreto de ayudas, pues se hizo así, con esta cuantía. Las bases reguladoras incluyen otras muchas actuaciones y se seguirá trabajando en ello. Yo no sé cuándo fue la última vez que en la anterior legislatura pues se sacaron ayudas para los cotos locales, no lo sé. En cuanto a la promoción de la recuperación del conejo, el LIFE Iberconejo ha sido un proyecto que ha finalizado en junio de 2025. La Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca ha estado presente a través de los agentes del medio natural que aportaban los datos censales y a partir de los técnicos que iban a las reuniones
éramos socios colaboradores simplemente, porque al cambio de legislatura, pues el socio ejecutor se quedó en Dirección General de Sostenibilidad al partir las consejerías y nosotros nos quedamos como socios colaboradores, pero se han hecho asistencias, se ha asistido a las reuniones, se ha asesorado y hemos aportado los datos de las capturas. El Live Gazapo es una continuación también está en el ámbito de la península ibérica y es un proyecto de investigación que durará del 25 al 31. No prosperó en la convocatoria del 24, ya lo intentamos, pero se pretende sacar adelante en la convocatoria del 25. Es una continuación del Live Iberconejo. Ahora, como socios, iríamos las dos direcciones generales que tenemos que ver con el conejo, la parte cinegética y la parte ambiental, sostenibilidad. Y las principales actuaciones de los socios de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca en Live Gazapo va a ser pues, precisamente continuar trabajando los 8 núcleos de alta densidad ejecutados ahora, que acabarán el mes que viene, para el estudio de las poblaciones, de la viabilidad de las poblaciones de conejo, haciendo más majanos exteriores para investigación, usando técnicas de seguimiento con radiomarcaje. Se hará también dentro de las actuaciones, si tenemos conseguimos obtener con el proyecto Live Gazapo, pues un convenio con la UCO, la Universidad de Córdoba, para mejorar las sueltas de conejo, estudiando épocas de suelta y procedimientos de suelta. También en pro del conejo está en marcha un convenio de monitorización de las especies perdiz y conejo, también para el conejo de monte. Se han hecho ya a estas alturas más de unas 100 cuadrículas en que se han censado los conejos, aunque en el convenio se contemplaban 70, pero se ha llegado hasta 100. Terminaron el 30 de marzo, se hicieron estos censos, estos recorridos transectos del 15 de febrero al 30 de marzo. Las cuadrículas están repartidas en todas las comarcas del Plan General de Caza en Extremadura, 60 en Badajoz y 40 en Cáceres. En cotos privados y sociales no hay distinción. Trabajan en ellas tres técnicos censadores dentro del convenio y también 40 censadores voluntarios. Los resultados apuntan a la tendencia de la recuperación de las poblaciones de conejo. También estamos trabajando, se están tramitando los planes de especies. Era otro requerimiento del Plan General de Caza Extremadura, que se aprobó en marzo del año 16, y elaborar este plan de especies. Es un proyecto, una redacción, un plan que es imprescindible para la recuperación de estas especies. El periodo para la redacción de estos planes, de conejo y también de perdiz, serán 25 y 26. Son muy importantes para conocer la situación del conejo en cada una de las comarcas cinegéticas del Plan General de Caza. Y la planificación de estas especies, cuando sepamos el estado de estas especies por comarcas, pues se orientará mucho los planes comarcales que también quedan por hacer. Planes de especies no están hechos, planes de las zonas VC1 y VC2, las zonas agrícolas y ganaderas, que se redactarán a continuación y también nos ayudarán a recuperar las poblaciones de caza menor y también en concreto la de conejo. Así que nada más, muchas gracias, buenos días. Gracias, señor Romero Pascua. Puede abandonar la comisión o continuar con nosotros si lo desea. Sustanciamos la segunda pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión, que es la número 735 y está formulada por doña María Sol Mateos Nogales, que tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora Bala. La última pregunta.